Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez vuelven las historias de perros actuando de manera extraña. Sé que estas historias son inquietantes porque casi todos tenemos perros y nos aterraría verlos actuar de forma humana. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias y si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Algo raro e inexplicable me sucedió una vez, en mi época de colegio. El colegio al que asistía solía hacer muchos trabajos comunitarios a los que llamaban trabajo social. Fuimos con mi curso a una de estas actividades en el campo, no muy lejos de la ciudad en la que vivo. Nos quedamos una semana durmiendo y trabajando en un pueblo, conviviendo mucho con los campesinos que vivían ahí. El pueblo tenía muchísimos perros callejeros, que se aglomeraban muchas veces cerca de nosotros cuando comíamos. Los perros eran muy ariscos. Se acercaban, pero no a mucha distancia, y siempre se quedaban mirándonos a los ojos, lo que me pareció bastante raro, porque una característica muy común en los perros es justamente que no hacen mucho contacto visual. Un día, mientras hacíamos una zanja, un perro salió del fondo del agujero, como si hubiera sido enterrado vivo ahí. Se sacudió y se fue. Todos nos quedamos perplejos, tratando de explicarnos la situación. Lo más seguro es que alguien lo había enterrado, pero ¿por qué? Más tarde ese día hablamos sobre lo ocurrido con uno de los habitantes del pueblo, a lo que no recibimos ninguna respuesta, simplemente una advertencia. Nos dijeron que nunca, jamás, miremos a los perros a los ojos, porque son las almas reencarnadas de los condenados de su pueblo, y que intentarían quitarnos nuestros cuerpos si manteníamos el contacto visual. Nos dijeron que los perros nunca morían, y que estaban ya décadas en el pueblo. No pueden morir, están condenados a sufrir eternamente. Terminaron diciendo que todas las noches de luna llena, los perros salían a las 3 de la mañana a aullar a la luna, para pedirle que les permitiera descansar en paz. La cosa es que en mi país, el siglo XX estuvo lleno de conflictos, como muchos otros en Latinoamérica, pero específicamente, cuando murió un presidente en el año 1969, el país entero y principalmente la región en la que se encontraba este pueblo se convulsionó. Su inusual muerte ocasionó que muchos campesinos tomaran sus armas y empezaran a matarse entre ellos. Y a causa de toda esta violencia, hay muchos hechos llenos de sangre y odio, que se llevaron a cabo en estos lugares y que quedaron olvidados con el tiempo. Aún así, todos pensamos que nos estaban tomando el pelo, que solo querían asustarnos porque éramos los citadinos que aparecían ahí. Casualmente el último día de nuestra estancia sería una noche de luna llena. Decidimos entre algunos de los que estábamos ahí quedarnos despiertos para saber si realmente era la historia o si solo fue un invento para hacernos asustar. Esa noche nos quedamos despiertos hablando y contando historias de terror, muchas tontas y graciosas al final. Y a medida que pasaban las horas, muchos de los que estábamos ahí iban cayendo dormidos. Al final quedé yo y algunos más de los que estábamos. Yo tenía mi reloj y me la pasaba viendo todo el tiempo la hora, a ver si ya eran las 3 de la mañana. Las horas pasaron, y la única luz que había era la de la luna. Recuerdo muy bien cómo levanté mi brazo para ver la hora. Marcaban las 3 en punto. Nos quedamos callados esperando, y cuando parecía que no iba a pasar nada, un perro comenzó a aullar en la puerta del cuarto en el que estábamos. A ese perro se le sumó otro, y luego otro y otro. Y cuando nos dimos cuenta, habían decenas de aullidos diferentes que salían de todas las direcciones. Se escuchaban tan fuerte y tan cerca que no podíamos ni siquiera escuchar nuestros pensamientos. Algo que me olvidé añadir es que el cuarto en el que estábamos era un aula de un colegio, pero como era un pueblo con pocos recursos, el aula llegaba directamente a la calle. Así que no estábamos realmente en ningún lugar lejano, sino más bien en medio de los aullidos. Los perros parecían moverse en una misma dirección. Todos iban al cementerio, que se encontraba cerca al lugar en el que estábamos durmiendo nosotros. Pasados unos 15 minutos, los perros que parecían haber llegado a su destino comenzaron a aullar todos al unísono, como si hubieran preparado una coreografía para el público que tenían esa noche. Mantuvieron varios aullidos hasta que después de unos minutos empezaron a callarse poco a poco, uno a uno,
hasta que solo quedó uno y luego ninguno. Me quedé perplejo. No podía hablar, ni pensar, ni moverme. No sabía si los demás se habían quedado despiertos durante todo el show o se habían dormido, o si estaban igual que yo. Decidí quedarme despierto para ver si pasaban otra vez, pero los perros no lanzaron ni siquiera un solo ladrido el resto de la noche. Ese día me quedé con más preguntas que respuestas, y hasta ahora, años después, sigo escuchando todo como si hubiera sido hace poco. Algún día planeo volver a ese lugar. Hasta entonces, esta solo es una parte de esa historia. Desde hace 2 semanas mi perro se ha comportado extraño. Antes que se empezase a comportar tan raro, él se había escapado porque dejé la puerta de mi casa abierta sin querer. Estuvo desaparecido 3 días hasta que apareció en la puerta de mi casa sentado, solo mirándome con una cara que no sabría explicar con mis palabras. Solo sé que era una cara inquietante. Pude saber que no era mi perro, no solo por esa mirada perturbadora, sino que por su paciencia. Él y yo tenemos una conexión muy íntima y siempre que lo veo siento una conexión con él que me deja tranquilo. Con esa cosa que apareció enfrente de la puerta de mi casa, no sentí nada, absolutamente nada. No pude sentir esa conexión tan íntima que teníamos. Sentí como si fuera un perro totalmente distinto al mío. Lo dejé pasar. El ambiente se sentía raro con él. No sabría cómo explicarlo, solo era inquietante. Ahí empezaron los comportamientos raros. Se me quedaba mirando con esa cara como si me quisiera decir algo y no comía. Cuando le sirvo comida, solo mira su plato con cara de ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Como si nunca hubiera comido antes y de un segundo para el otro, la comida se había esfumado, sin ningún ruido. Sin ver a mi perro masticar o tragar, solo se esfumaba como si nunca le hubiese servido comida. Yo no soy el único que piensa que mi perro está raro. Mis padres opinan lo mismo. Y lo que más me perturbó es que cuando estaba balbuceando palabras mientras estaba en mi cuarto y él en mi sala, estaba en mi habitación con normalidad hasta que escuché unos ruidos. Acerqué mi oído a la puerta y eran balbuceos. Abrí y se dejaron de oír. Solo estaba mi perro mirándome con una cara espeluznante. Quise que se escapara otra vez, pero no quería. Se quería quedar en mi casa y no pude hacer nada al respecto. A veces escucho sus rasguños en mi puerta, pero no lo quiero dejar pasar. Solo estoy esperando a que esa cosa se canse para poder dormir tranquilo. Estoy pensando en darlo en adopción. Creo que eso voy a hacer. Mañana lo daré en adopción y que Dios bendiga al que lo adopte. Siempre fui una rebelde sin causa. Al menos eso decía mi madre, antes de que decidiera dejar mi hogar a los 12 años. No podía soportar las reglas ni las restricciones. La calle se convirtió en mi refugio, y los cruceros en mi sustento. Vivir en la calle es como caminar en una cuerda floja, siempre al borde de caer en el abismo. He visto cosas que la mayoría de la gente solo conoce por las noticias. Asaltos a mano armada, peleas a muerte por un mísero billete, secuestros que se llevaban a cabo en un parpadeo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí al seguir a aquel hombre extraño. Lo había visto muchas veces antes, siempre rodeado de una jauría de perros. Caminaba por las calles como si fuera el amo y señor del mundo. Había algo en él que me intrigaba, un magnetismo oscuro que no podía ignorar. Así que una noche, con la luz de la luna iluminando el asfalto, decidí seguirlo. La curiosidad me arrastró por callejones y avenidas hasta que llegamos a las afueras de la ciudad, a una casa destartalada que se alzaba en la penumbra como un monumento al olvido. Me escondí tras unos arbustos y observé cómo el hombre entraba seguido por sus perros. El silencio era denso, roto solo por los ladridos y gruñidos que venían del interior. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Algo me decía que no debía estar allí, pero la adrenalina era más fuerte que mi instinto de supervivencia. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no salió él, sino un niño.
un niño descalzo, sucio, con una expresión de terror grabada en el rostro. Mi mente se negó a aceptar lo que veía en mis ojos. Seguí observando paralizado mientras el hombre sacaba a otros niños, uno por uno, con la misma mirada vacía y perdida. Los perros comenzaron a rodearlos, relamiéndose los hocicos, sus ojos brillando con una malevolencia que helaba la sangre. El horror de lo que sucedió a continuación me perseguirá por el resto de mis días. El hombre, con una sonrisa que parecía partir su rostro en dos, dio una señal a los perros. Ellos obedecieron como si hubieran sido entrenados para esto toda su vida. Se lanzaron sobre los niños. Los gritos que escuché esa noche no eran humanos. Eran los lamentos de almas desgarradas. Me quedé allí, inmóvil, sin poner atención a nada, sin atreverme a respirar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré escapar de ese lugar, pero las imágenes de aquella noche están grabadas en mi memoria como una pesadilla eterna. Sigo viviendo en las calles, pidiendo dinero en los cruceros, pero ahora mi mirada se ha vuelto más cautelosa, porque sé que el verdadero horror no es lo que vivimos en las noticias, sino lo que acecha en las sombras, esperando a que alguien lo descubra. Nunca volví a ver al hombre de los perros. Tal vez él también me vio aquella noche y decidió que era mejor desaparecer, o quizás seguía allí, cazando en la oscuridad, alimentando a sus bestias con la inocencia de aquellos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles y, por su buena experiencia, muchas veces se quedaba a doblar turno para apoyar cuando algún trabajador fuese urgente, lo que muchas veces hacía que llegara a la casa a altas horas de la noche. Vivíamos en una casa de su familia, en la cual también vivían sus otros 3 hermanos con sus respectivas parejas. Obviamente todos vivíamos en cuartos separados y con cocinas separadas. La casa se encontraba en un callejón. Todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con vecinos problemáticos ni con sus mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón. Del lado izquierdo solo había campo y unos enormes árboles, a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia tenían aproximadamente 3 semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa en donde teníamos nuestro cuarto a unos 10 metros dentro del callejón, se encontraba la cocina de mi mamá. Era un cuarto algo pequeño en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para alumbrar por las noches. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y mi mamá se percató que mi padrastro se había tardado más de lo normal, así que pensó en ir a preparar la cena para que en cuanto llegara él pudiera comer e irse a dormir. Aquí quiero recalcar que mi mamá jamás había ido a la cocina sola por las noches, ya que sentía un pavor enorme por algo que, a palabras de ella, la vigilaba entre los árboles. Es así que, armada de valor, tomó una lámpara que tenía, ya que el callejón estaba muy oscuro por las noches y no contaba con alumbrado más que el de las casas, pero este no iluminaba nada del exterior. Llegó a la cocina, abrió la puerta que era de madera y estaba cerrada por una cadena y un candado. Por seguridad y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde dentro y comenzó a preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes, por lo que la comida que mi mamá le preparaba solía tener de los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freír los chiles, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto y para los que sean de México sabrán que al hacer comida con mucho picante, hay que abrir las puertas y ventanas para ventilar si no quieren estar estornudando todo el tiempo. Ignorando el miedo, mi mamá abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto y siguió en lo suyo por unos 5 minutos, hasta que sintió que algo no andaba bien. Y quizás sea ese instinto de supervivencia que siempre avisa del peligro inminente o quién sabe. Mi mamá lo describe como una voz en su cabeza que le dijo: "Ve lo que hay atrás de ti". Cuando ella giró, vio a un perro negro que parecía de la raza Rottweiler. Sin embargo, este era completamente negro y muy grande, aproximadamente de 1,20 de altura. Por la luz de la cocina podía verlo perfectamente y eso era lo que más la inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse. No parecía estar respirando y estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo y sin saber qué hacer, mi mamá no podía hacer ningún ruido para asustar al perro. Era como si su voz se hubiera esfumado y estaba completamente paralizada.
Poco a poco pudo comenzar a moverse y tomar una escoba que tenían al lado de ella. Comenzó a dar de golpes en el piso para asustarlo. Aquella cosa no parecía inmutarse y no parpadeaba en ningún momento. Sin importarle nada, mi mamá tomó el mango del sartén y le lanzó la grasa que para ese punto estaba hirviendo. Esto hizo retroceder al perro, sin embargo, abrió el espacio suficiente, por lo que asustada salió corriendo y, cuando su voz regresó y pudo gritar por allá, rápidamente vio como todas las luces del interior se encendían y, justo en ese momento, llegó mi padrastro, quien al escuchar los gritos de mi mamá, corrió desesperado a alcanzarla. Al llegar la abrazó y le explicó lo que estaba pasando. Abrieron la puerta y al entrar, los hermanos de mi padrastro ya estaban saliendo. Les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba y rápidamente cargaron su pistola. Salieron con lámparas en mano y unos machetes por si hacía falta defenderse. Al salir, no vieron nada y comenzaron a alumbrar por todos lados hasta que lo vieron caminando tranquilamente en dirección a los árboles. Corrieron para alcanzarlo y uno de mis hermanos había lanzado algún disparo que claramente le impactaron pero no lo mataron. Vieron un rastro de sangre que desaparecía detrás de un árbol y no encuentran más huellas. Después de esto no se volvió a saber de ese perro. Lo que sí es que se prohibió salir de noche al callejón. La mamá de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos y solo dijo que lo que andaba afuera no era un perro y que iba a hacer algunas limpias en la calle para que no se volviera a cruzar por ahí. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si desafortunadamente, creo yo, han tenido alguna experiencia como esta y no duden en compartirla con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.